Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, Lick. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Habíamos avanzado hasta el artículo 418. Nos corresponde hoy el 419. Para analizar cada uno de los artículos hasta donde nos llegue. Yo creo que solo la otra semana tenemos clases y las siguientes son exámenes. Segundo parcial. 381 al 476. Independientemente hasta donde lleguemos analizando, porque yo creo que ni con motor salimos con esta cantidad de artículos por poco tiempo que nos dejan para el parcial, pero ni modo, tratemos de avanzar. Bueno, entonces vamos 419. Incumplimiento de deberes. Comete el delito de incumplimiento de deberes el funcionario o empleado público que omitiere, rehusare o retardare algún acto propio de su función o cargo. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial. Entonces, acá debemos partir, que como veníamos discutiendo, aquí los delitos que los van a cometer son los funcionarios o empleados públicos. Bajo esa premisa, tenemos que establecer cuáles son las funciones del funcionario o empleado público en cada puesto que vaya a desempeñar. Y de conformidad a esa función que vaya a desarrollar, entonces, cuando deje de hacer, omitiere, rehusare o retardare hacer algo que le corresponde por ley hacerlo, pues estaría cometiendo incumplimiento de deberes. Por ejemplo, podemos establecer, en el caso más común que tenemos, de un maestro que se presenta todos los días a laborar, maestro de educación dependiente del Estado, no de un maestro de colegio, porque ahí es distinta la a impartir clases. A eso tendría que llegar. Imagínese, todos los días llega a clase, pero no imparte clases, sino que se queda platicando o llega al salón a platicar con sus alumnos y les dice, jueguen ahí, distráiganse en algo porque yo tengo que hacer algo. Y muchas veces tiene otro trabajo, está realizando actividades de otro su trabajo y lo que menos hace es atender a los alumnos. Llega las quejas a la dirección se da cuenta de eso y presentan las denuncias correspondientes administrativas, en el cual el maestro y la asistencia no tiene, pero no da clases. Ahí se le presta incumplimiento de deberes. Su deber, su obligación para el cual a él se le contrató es para impartir clases. Y entonces él debe verificar ese extremo de impartir clases. Si no lo hace, estaría incumpliendo sus deberes. Por ejemplo, también podría darse en algún alcalde, en los cuales ellos sí es muy común que los denuncien por ese tipo de acciones, en las cuales él debe subir a Guatecompras toda compra que deba realizar la municipalidad. Si no sube una de estas licitaciones a Guatecompras, comete incumplimiento de deberes, porque su deber es toda compra realizarla, subirla a Guatecompras para la cotización correspondiente. Si no lo hace y hace compra directa, si la ley no se lo permite, pues estaría cumpliendo, entre otros delitos, y cometiendo el delito de incumplimiento de deberes. Entonces, lo que quiero hacer saber y resaltar acá es que debemos partir cuáles son las obligaciones del funcionario empleado público cuando retarde hacerlos. Por ejemplo, en el caso de nosotros los jueces, nuestra obligación es administrar justicia. Y, por ejemplo, hay una notificación que debe hacerse, por ejemplo, de amparo. Ustedes que ya vieron amparo, ya podemos establecer ese extremo. Usted sabe que el amparo todos los días y horas son hábiles. Y entonces yo no puedo decir, plantear un amparo hoy, pero como es viernes, lo voy a resolver el lunes. No puedo. Ahí estoy incumpliendo mi deber de administrar justicia, porque nosotros debemos resolver el amparo independientemente a la hora que haya ingresado, siempre y cuando ingresó a las 8 o 3:30. Si ingresó a las 4, pues obviamente nosotros ya estamos fuera del horario de trabajo y ya no nos van a encontrar en el trabajo. Entonces, obviamente, si entró hasta de 8 a 3:30, si nosotros tenemos obligación, a veces ingresa a las 3:30 en punto y dice, lo voy a dejar para el lunes. Amparo no lo podemos dejar para otro día.
El amparo todos los días y horas son hábiles y nosotros debemos darle el trámite que corresponda, no importa el día que sea, a esa hora, el delito de incumplimiento de deberes, porque debemos partir cuál es la función del funcionario o empleado público. Una vez establecida la función y dejada de hacer o retardada la misma o no la hace, pues entonces ahí ya comete incumplimiento de deberes. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Vamos entonces. 419 bis. Incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial. Comete el delito de incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial el funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas que estuviere obligado legalmente a presentar o actualizar su declaración jurada patrimonial y omitiere hacerlo transcurridos 60 días luego de la toma de posesión o la hiciere sin cumplir los requisitos previstos en la ley de la materia. Será sancionado con multa, la cual le corresponderá a la multiplicación del salario o sueldo mensual del responsable por los meses de atraso en la entrega de la declaratoria. Entonces, aquí no tenemos una pena establecida, como sí tenemos en todos los delitos. Aquí va a depender del salario que devengue o esté devengando el empleado o funcionario público, o en su defecto el último salario que haya devengado, si fuera el caso. ¿Qué es lo que conlleva acá? Todo funcionario o empleado público, al mantener una relación con una entidad estatal, conlleva presentar su declaración patrimonial ante la Contraloría General de Cuentas, independientemente de la función que vaya a realizar. Todo funcionario o empleado público tiene 60 días para presentar su declaración jurada patrimonial. Si no lo hace, comete el delito de incumplimiento del deber de presentar declaración jurada. O en su defecto, aquellos empleados públicos o funcionarios públicos que devenguen 8,000 quetzales o más de salario, cada año están obligados a actualizar su declaración jurada patrimonial. Y en aquellos casos de aquellos funcionarios o empleados públicos que sin devengar los 8,000 y los que devengaran 8,000 o más, pues tienen la obligación de actualizar su declaración jurada patrimonial si en el año anterior aumentaran su patrimonio en 50,000 quetzales o más o adquieren obligaciones por 50,000 quetzales o más. ¿Qué significa? Por ejemplo, un conserje que gana, por decirle, 5,000 quetzales, no llega al techo que establece 8,000 quetzales, pero él gana 5,000 y viene y saca un préstamo de 60,000 quetzales a 5 años a pagar, que es posible. Entonces, él, en el mes de enero del siguiente año, él está obligado a actualizar y a reportar su incremento patrimonial y su obligación que ha contraído. Entonces, tiene que declarar ante la Contraloría General de Cuentas que obtuvo un crédito de 50,000 quetzales y para qué lo utilizó. Entonces, de 60,000 sería el ejemplo que les estoy anotando, y entonces, porque rebasa los 50,000 quetzales. Sin embargo, la ley no es tan específica, pero sí nos da a interpretar la ley de Contraloría General de Cuentas en el caso de los bienes inmuebles. Recordemos nosotros, los bienes inmuebles tenemos el problema que muchas veces usted ha visto notarios, y recuerde que usted también va a ser notario en ejercicio o notaria, y debe tener cuidado. La ley del IVA establece ahora que la escritura pública debe redactarse por el monto real. Recordemos cuánto nosotros tenemos conocimiento de que compramos un terreno en 100,000 quetzales y le dice el notario, mire, le hacemos su escritura por 500 quetzales. Perfecto. ¿Por qué? Porque pagamos menos impuesto. Si imagínese usted compra un terreno en 100,000 quetzales, tendría que pagar aproximadamente de IVA 12,000 quetzales en la primera compra. Y entonces ahí ya deviene que las personas dicen, no, mucho impuesto usted, póngale menos. Va, que sean 1,000 quetzales. ¿Cuánto va a pagar?
como 112 quetzales de impuesto del IVA. Entonces, allí es donde viene ese juego de poder evadir impuestos. Y entonces debemos tener mucho cuidado, porque también no es solo de ir a leer la ley del IVA y como sabemos cómo sortear el no pagar impuestos, la evasión fiscal, que es un delito también. Sin embargo, la evasión fiscal la podemos sortear, pagamos y estamos exonerados. Entonces, son cuestiones de que a nivel legal se va viendo. Sin embargo, ¿qué va a pasar con el inmueble si nos descubre? Está la ley de extinción de dominio. Y la ley de extinción de dominio también establece que todos aquellos que cometan defraudación tributaria o delitos de materia tributaria, puede extinguírseles el bien. ¿Qué significa? Que usted compró un terreno en 100,000 quetzales, lo declaró en 1,000 quetzales, usted defraudó al fisco más de 10,000 quetzales de impuesto. Por lo tanto, usted cometió un delito que afecta el erario tributario. Y entonces, en un momento dado, la Fiscalía de Extinción de Dominio y el Juzgado de Extinción de Dominio le pueden decir, mire señor, usted evadió al fisco, por lo tanto, le vamos a extinguir su bien. ¿Qué significa? Que ese bien va a pasar a nombre del Estado y usted se quedó sin nada. Hay que tener mucho cuidado, porque no es así de sencillo como era antes, de la cual redactamos una escritura, la ponemos una cantidad simbólica y ya tenemos el bien a nuestro alcance. ¿Qué pasa con la declaración jurada patrimonial? La ley nos establece de 50,000 quetzales y nosotros hemos tenido muchos alcaldes procesados. ¿Por qué? Porque ellos dicen, compré un terreno por 2,000 quetzales y la ley me dice que solo debo reportarlo de 50,000 quetzales para arriba y 2,000 no, pero es un bien inmueble. Y dígame usted, ¿dónde puede usted comprar un inmueble en 2,000 quetzales? Pero en la montaña más recóndita del pueblo que usted se pueda imaginar, cuesta 2,000 quetzales un terreno. Entonces, es bien complicado. Por eso, de ahí deviene este extremo, que si usted se la jugó y compró un inmueble por un precio simbólico, perfecto, repórtelo. Usted compró un inmueble. Si no, va a cometer el delito de incumplimiento del deber de presentar declaración patrimonial, pero más allá, el delito que más se puede ajustar es a la falsedad, pero ahí vamos a ver más adelante ese delito. Lo que quiero llegar con esto es que hay dos momentos en los cuales nosotros como funcionarios empleados públicos debemos comparecer ante la Contraloría General de Cuentas. Cuando tomamos posesión tenemos 60 días para presentar nuestra declaración jurada patrimonial. Después, si tenemos un salario menor a 8,000 quetzales, no tenemos que estar actualizando cada año más que nuestros datos en la página de la Contraloría General de Cuentas. Ahí sí tenemos que ir a estar actualizando. Ahora bien, si devengamos más de 8,000 quetzales, sí debemos cada año en el mes de enero estar actualizando nuestra declaración o en su defecto, si no se gana más de 8,000 quetzales y se obtuvo incremento o alguna circunstancia, sea de deuda o incremento de patrimonio por 50,000 quetzales o más, eso sí lo tiene que hacer, aún gane menos de 8,000 quetzales. Esas son las circunstancias. Si no se hace, se comete el incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial. ¿Estamos? ¿Dudas? Vamos entonces, sigamos. Falsedad en la declaración jurada patrimonial. Comete delito de falsedad en declaración jurada patrimonial el funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas que durante el ejercicio de su cargo incurra en falsedad al realizar las declaraciones juradas de bienes ante la Contraloría General de Cuentas. La acción de este delito es independiente de los procesos por cuentas establecidos en la legislación ordinaria vigente. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 25,000 a 200,000 quetzales e inhabilitación especial. ¿Qué es lo que conlleva este delito? De su nombre deviene la falsedad. Declarar datos falsos ante la Contraloría General de Cuentas. Y ahí es donde yo les digo lo que puede devenir de un terreno. Yo juro, porque por eso se llama declaración jurada, yo juro ante la Contraloría General de Cuentas que adquirí un bien inmueble en 2,000 quetzales. Pero al establecer el valor real de ese inmueble, vale 100,000. Entonces, ahí, en un momento dado, nos pueden iniciar un proceso por falsedad en la declaración patrimonial. O en su defecto,
cuando no declaramos bienes que estamos obligados a hacerlo. Bienes inmuebles. Lo que yo les decía, el argumento que utilizaba este alcalde, yo sí adquirí bienes inmuebles, pero no tienen valor de 50,000 quetzales. Falsedad en la declaración patrimonial que ha presentado ante la Contraloría General de Cuentas. Se puede hacer un avalúo de ese bien inmueble y hay inmuebles que valen hasta $500,000 de quetzales y están valorados en 10,000 quetzales. Entonces, ahí puede haber falsedad en la declaración jurada patrimonial. O que no declaremos los bienes, también se comete falsedad. Porque viene y dice, compré un carro, me costó 65,000 quetzales, pero no lo voy a declarar. Y no lo declaro. Después se establece, la Contraloría General de Cuentas analiza y determina que usted tiene un vehículo. ¿Cómo lo va a establecer? Es que a veces somos muy ingenuos en las cosas. Que no hay delito perfecto. Partamos de esa premisa. No hay delito perfecto. Y algún rastro vamos a encontrar. ¿Qué hacemos? Dice, bueno, compré un vehículo en 55,000 quetzales y no lo voy a traspasar para que así no lo declaro ante la Contraloría General de Cuentas. Perfecto. Pero usted tiene una cuenta bancaria y la cuenta bancaria tenía 100,000 quetzales y usted retiró de un solo 55,000 quetzales. La IVE lo va a investigar porque la IVE tiene acceso a sus cuentas bancarias, o sea, la Intendencia de Verificación Bancaria. Y entonces ahí va a llegar, IVE significa Intendencia de Verificación Especial, que es de la entidad de bancos. Entonces va a venir la IVE y va a iniciar una investigación. ¿Por qué usted retiró en un solo día 55,000 quetzales? Y en un momento le va a pedir a usted, rinda un informe. ¿Y qué le va a decir usted? Me los gasté. No, usted tendrá que informar qué hizo con los 55,000 quetzales. Ah, entonces, como usted ya tiene la soga al cuello, entonces va a soltar la sopa y le va a decir, compré un vehículo Mazda 2018 de 4 puertas y le suelta la sopa a la IVE. Entonces la IVE, como va a cruzar información contra la Contraloría General de Cuentas, va a decir, ah, muy bien, pero él no presentó su declaración patrimonial ante la Contraloría que compró un vehículo y rebasaba los 50,000 quetzales. Y entonces sí pudo justificar ante la IVE que no es lavado de dinero, pero que no pudo justificar ante la Contraloría que usted le emitió a la Contraloría que compró un vehículo que valía más de 50,000 quetzales. Entonces, así es como se amarran a las cuestiones para la investigación que hace el Ministerio Público con base al movimiento financiero. Y entonces, hay otros más ingenuos, ¿verdad? No declaro el vehículo, pero ante la SAT y traspasa el vehículo a su nombre. Es fácil. Contraloría General de Cuentas, él dice que no tiene. Veamos desplegado de vehículos de la SAT. Sí tiene un vehículo, en fecha tal, lo traspasó a su nombre, pero en la declaración jurada no viene. Falsedad en la declaración jurada patrimonial. Simplemente no lo reportó y está dando datos falsos porque debió reportar ese vehículo que adquirió. ¿Dudas? Entonces, esto aplica para todo tipo de empleado público, entonces, Todos. hasta los maestros. Todos. Aunque sea el conserje de una escuela, tiene que hacer eso. Sí. Todo aquel que toma posesión debe hacer su declaración jurada patrimonial. Ahora, ya la actualización, están obligados aquellos que tienen 8,000 quetzales en adelante. Y ahora, todos también están obligados si adquieren un bien que tenga valor más de 50,000 quetzales. Ahí hay conserjes, hay maestros que están en escalafón A, que no llegan a los 8,000 quetzales mensuales en el que de escalafón A, y entonces, pero sacan préstamos por la misma situación que da la garantía del Estado. Los bancos le abren una cartera de préstamo y pueden sacar hasta 60,000 quetzales en esos primeros años que están laborando y no hay ningún problema. Entonces, pueden ellos endeudarse, pero eso hay que reportarlo a la Contraloría en el mes de enero de cada año. Usted lo adquirió, por ejemplo, ahorita en febrero. ¿Cuándo lo va a reportar? En enero del siguiente año va a tener que usted actualizar su declaración jurada patrimonial. A veces se le olvida a uno, pero debe anotarlo, porque si no, después es problema eso. ¿Dudas? ¿No hay? Sigamos entonces. Desobediencia. Comete el delito de desobediencia el funcionario o empleado público que negare a dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes de autoridad superior dictadas dentro de los límites de su respectiva competencia y revestida de las formalidades legales.
El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 5,000 a 25,000 quetzales e inhabilitación especial. A ver, ¿qué diferencia hay con el 414 y el 420? Yo les digo una, la pena. Para que no me salgan, ya la pena es diferente. No, mejor yo les digo el primero y ahí ustedes me dicen cuál es la diferencia que hay entre el 414 y el 420. Lic, que por ejemplo el 414 es a cualquier persona que desobedece a un funcionario público. Ajá. Y en la 420 es desobediencia de un funcionario público. Uh-huh. Gracias, Claudia. ¿Alguien más? Licenciado. Por favor, Miriam. Para mí la diferencia es que específicamente el 420 dice, se negare a dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes de autoridad superior. Ajá. Es una obediencia de una autoridad hacia una autoridad mayor que la de él. Exacto. Para mí esa es la diferencia. Muy bien, gracias. ¿Una opinión más? A ver, Esli Daniel. Recuerden que la no participación en el curso, 1 punto menos. Y de una vez anoto, porque sí ya voy anotando como 3 personas. Porque no basta que solo me encienda su micro, ya le dije que a mí no me cuenta su asistencia, sino que sí esté presente y participe. A ver, Adam Ezequiel. Sí, licenciado, disculpe. A ver, ¿qué opinión tiene usted? Pues básicamente, como lo decía la compañera Miriam, va en el tema de a qué directriz, o sea, están incumpliendo o no están obedeciendo. O sea, en el 414 habla de cualquier dirección, o sea, en específico, o sea, en general. En cambio, acá ya especifica que es hacia el cumplimiento de las sentencias, resoluciones u órdenes de la autoridad. Muchas gracias. Bueno, ahora les pongo un ejemplo, un caso y ustedes me lo resuelven. Carlos Morales es maestro de educación básica del Instituto de Educación del municipio de San José Poaquil, del departamento de Chimaltenango. Él tiene 15 años de ser maestro de educación media y ha sido asignado en esa escuela o ese Instituto de Educación Básica de San José Poaquil. Él en su casa siempre ha tenido muchos problemas con su señora esposa, problemas familiares comunes. Sin embargo, a la noche de ayer llegaron a la discusión, hubo maltratos, hubo amenazas de golpes, no llegaron a los golpes porque él dijo, me voy a meter a problemas si le pego a mi esposa, pero sí hubo una fuerte discusión. Él amenazó a su esposa con matarla si seguía con esa actitud, él estaba muy molesto. Él nunca la había amenazado así, siempre habían tenido problemas normales, discusiones, pero anoche llegó a un límite donde ya hubieron amenazas, donde él le dijo que la iba a matar. Ella se asustó mucho por las amenazas que le hizo su esposo y una vecina escuchó y le dijo, mire, tantas mujeres están muriendo y no sería raro que a usted también la maten, mejor denuncie los hechos. Efectivamente, ella, víctima del miedo, porque su esposo llegó a un momento irreconocible, la forma de actuar, ya decide acudir a la Policía Nacional Civil. Va a la subestación de San José Poaquil y presenta la denuncia. Le toman la denuncia, ella dice que mejor se quiere ir de la casa, que le permitan sacar sus cosas y que le dicten medidas de seguridad, de alejamiento para él. Y efectivamente, llegan a la casa a eso de las
11 de la noche, acompañada de la Policía Nacional Civil, tocan la puerta, sale el esposo, Carlos, dice que les puede servir. Entonces la policía le indica que pasa, dictaron la de problema, se puede entrar a sacar sus cosas, no hay problema. Si yo me tengo que ir, yo mejor me voy porque la casa es para mis hijos, ellos tienen 2 hijos menores de edad. La casa es para mis hijos, yo me puedo ir si ella quiere. No, la orden es que ella se va a ir a vivir con sus papás y solo quiere sacar sus cosas. Perfectamente, él permite que la señora entre, saca sus cosas, alguien acá adentro le dice, mira, disculpa, no va a pasar esto, perdóname, pero no vuelve a repetirse, tratemos de dialogar, no hagamos más grande el problema de lo que ya hicimos. Entonces, por favor, pensá, porque mis hijos en tu casa no hay comodidad como tienen aquí en la casa. Obviamente ahí están tus papás, están tus hermanos y va a haber problemas. Están los hijos de tus hermanos y entonces mejor quédate aquí en la casa. Si quieres yo mejor me voy. Él es muy consciente de eso y dice, no, la señora dijo, me voy. Saca sus cosas y se retira. A eso de las 10 de la mañana, en hora de receso, la señora sabe que él está de receso, pues decide ir a la escala, al instituto donde él trabaja. Ella entra y efectivamente una de las medidas de seguridad decía que no puede ingresar a la casa ni acercarse a ella. Esas son las medidas de seguridad que se le decretaron a él. Él atiende a su esposa en la escuela porque están los jóvenes ahí de educación básica. Le dice que con mucho gusto la va a atender. Por fin terminan saliendo para la calle para no platicar dentro del establecimiento. Ya fuera de la calle, comienzan nuevamente a discutir, no se ponen de acuerdo. En la discusión la señora se altera, empieza a gritar, va pasando una patrulla de la Policía Nacional Civil y le preguntan a la señora qué pasó. Mi esposo me está maltratando y él tiene medidas de seguridad, no se puede acercar a mí. Y le enseñan la resolución a la Policía Nacional Civil, son otros agentes obviamente los que estaban pasando por ese lugar, y consecuentemente dicen, mire señor, a usted lo tenemos que llevar detenido. Por lo tanto, apresan a don Carlitos Morales y va ante juez competente. ¿Qué delito cometería él? O sea, obviamente es desobediencia, porque eso es lo que estamos viendo, pero 414 o 420. Él es maestro de educación primaria, 15 años de trabajar para el Magisterio Nacional. Buenas noches, Lick. Buenas noches, vamos, Sergio. Pues, bueno, hay como dos versiones. Es que acá se está incluyendo el delito de desobediencia del 420 porque esa persona es empleado público, porque tenía un orden de restricción. Pero, obviamente, lo actual se puede decir sí, él lo va a él, no es a ella. Quien estaría rompiendo esa restricción es ella, pero ya a la hora de que llegaron los policías y escuchan la versión de la víctima, evidentemente le tipificarían como de desobediencia. A mi punto de vista. Gracias, Sergio. Josué había abierto audio, no sé si va a participar. Pues yo creo que en este caso, Lick, yo veo que la aplicación del 414 y 420 en realidad se aplica al 414, porque el 420 yo veo que es más relacionado a cuestiones como administrativas de personas que desobedecen órdenes directas de un superior. En cambio, en este caso, son de una autoridad a un particular. Aquí él estaba en su calidad de particular cuando le aplicaron esta restricción. Lick, buenas noches. Buenas noches, adelante. Mire, yo lo que entiendo aquí que él como en calidad de funcionario público está desobedeciendo una orden de una autoridad superior que es el juez.
porque prácticamente lo que hizo ahí la mujer, la esposa, se podría decir, lo fue a provocar a él, pero él, estando en sus funciones como empleado público, cometió el delito de ese 420. Así son la mayoría de ellas, usted. Ajá, pero mire, pero en el 414 va dirigido más que todo al particular, que ¿cómo se llama? Que va a desobedecer una orden de una autoridad. Eso es lo que le entiendo yo, Lick. Gracias, Mauricio. A ver, las Lick, mujeres que se... buenas noches. Por favor, Jocelyn. Buenas noches, Lick. Para mí, bueno, siento que sería más el 414, porque para mí la desobediencia fue de la esposa, porque ella sabía que no tenía que acercarse al esposo y aún así fue a buscarlo. O sea, según usted, el sujeto activo es ella, no es él. Perfecto. ¿Alguna otra compañera? Sí. Licenciado. Gracias. Para mí sería se aplicaría la desobediencia del 420, porque, en primer lugar, porque él es un empleado público. De un empleado público. Segundo lugar, porque es de una autoridad superior y también con las formalidades legales, es un juzgado que le está dictando la orden de que no debe acercarse a su esposa. Ahora, el hecho de que la esposa haya ido, como que legalmente no afecta porque él es el que tiene la restricción, no ella. Entonces, por eso se lo llevaron detenido, pero sí pienso que se aplica al 420. Muchas gracias, Célica. Veamos, jóvenes. Pregunto, y usted responda. ¿Un juez es superior a un maestro? Yo se lo pregunto, o sea, ese es el criterio que algunos están manejando. Yo pregunto, ¿un juez será superior a un maestro? O sea, de escalafón A, B, C o hasta la Z, si usted quiere. Creo que hasta la F llegan, ¿verdad? Pero que digamos que hasta la Z. ¿Será que un juez es superior? ¿Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia es superior a un maestro? No, jóvenes. Dependiendo de la competencia. Entre el magisterio y el OJ no hay jerarquía. Entonces, no. Todos somos empleados y funcionarios públicos. Todos somos dependientes del Estado. Pero entre el maestro y el juez no hay jerarquía. Para que les quede claro. Bueno, ahora resolvamos el caso y la pregunta que les decía yo al principio, ¿qué diferencia hay entre el 414 y el 420? El 414, yo se los dije, cuando empezamos a analizar el capítulo 1, ¿qué nos dice? Delitos de particulares contra la administración pública. Y el capítulo 2, ¿qué nos dice? Delitos cometidos por funcionarios empleados públicos contra la administración pública. ¿Sí? Entonces, veamos la gran diferencia. El 414 está en el capítulo 1 y el 420 está en el capítulo 2. Ahí está el primero. Entonces, en el 414 vamos a tipificar todas aquellas conductas ilícitas que cometan particulares contra la administración pública. Y en el 420 vamos a tipificar todos aquellos delitos que cometan los empleados o funcionarios públicos contra la administración pública. ¿Sí? Esa es la diferencia que hay. Los dos se llaman desobediencia, pero los dos tienen ámbito de aplicación distinto. Ahora bien, en el caso concreto, el maestro es indiscutible. Él es funcionario o empleado público. Veamos si cabe el 420 para él. Dice, el funcionario o empleado público es él. Lleva el primer presupuesto. Que se negare a dar debido cumplimiento a sentencias. A él le ordenaron cumplir una sentencia que él debía cumplir en razón de su cargo. No. Resolución. ¿La resolución era él en su calidad de maestro? No. Órdenes de autoridad. ¿La orden de la autoridad era en su calidad de maestro? No. Orden de autoridad superior dictadas dentro de los límites de su respectiva competencia y revestidas de formalidades legales. Entonces, veamos ahora el 414 si se acopla a lo que nos dice la conducta que don Carlos se le está indicando que pudo haber cometido.
quien desobedeciere abiertamente una orden de un funcionario de autoridad o agente de su autoridad dictada de ejercicio de sus atribuciones. ¿Él se acercó a la señora? Sí. ¿La señora lo provocó? Sí. ¿Él cayó? Sí. ¿Él es tonto? Sí. 414. Él sabe que no se puede acercar a la señora y la señora pudo haber llegado y decirle, perdona, te amo con todo el corazón, pero aquí no te puedo atender. Yo tengo prohibido acercarme. Por lo tanto, que me hayas buscado es una manera de provocarme. Por lo tanto, si nos ven, no van a decir que me viniste a buscar, sino que yo me acerqué. Por lo tanto, mejor nos vemos en el cielo, en el infierno o cuando terminen los 6 meses de las medidas de seguridad. Pero ahorita no. Será después de ese tiempo. Por eso les decía yo, o sea, no me refería al sexo femenino como todos, así son todas, sino que cuando hay ese tipo de conflictos se busca que la otra persona caiga y va a caer, porque ¿cuál es la medida de seguridad? No acercarse. Pero ¿y si la policía lo vio a la par? Sí, entonces sí cayó, entonces sí se acercó y entonces ahí hay. Pero él se acercó no en su calidad de maestro, él se acercó en calidad del presunto agresor y entonces ahí hay. Ahora, ¿qué pasa? Don Carlitos es el director y a él le dictaron una resolución en las cuales al maestro de primero básico que imparte el curso de matemáticas, a él lo suspendieron 2 semanas por conductas inapropiadas en la escuela. Y entonces le iniciaron un trámite administrativo y la sanción fue 2 semanas sin goce de salario. Viene don Carlitos como director, le notifican, sírvase dar cumplimiento a la sanción administrativa de 2 semanas para su maestro de matemática de primero básico. Viene él y dice, ¿cómo lo voy a suspender si no tengo maestro de matemática y es el mejor maestro que tengo? No lo puedo suspender. Disculpen, yo no puedo darle cumplimiento por ahorita a la resolución. Se la voy a dar cumplimiento en junio, porque en junio hay unas vacaciones de una semana que de vacaciones, que él cumple la sanción y la otra semana pues miramos cómo le hacemos. Pero en junio con mucho gusto la voy a cumplir. Ahí sí comete el desobediencia. ¿Por qué? Porque a él, en su calidad de director del instituto, le están diciendo que le dé cumplimiento a una resolución emanada de su autoridad superior y él no lo hace. Entonces ahí sí comete desobediencia, porque él en sus funciones, lo único que le quedaba era cumplir la resolución, no era discutirla. La discusión ya pasó, ahora él tenía que cumplirla. Eso mismo pasa, por ejemplo, con alcaldes. Cambio de periodos, vienen y destituyen personal a granel. Después vienen las resoluciones de reinstalación. Esas llegan 1 año, 2 años después, una gran cantidad de salario que tienen que pagar, no tienen dinero las municipalidades y dice, perfecto, a mí me están ordenando reinstalar al trabajador y pagarle salarios en mora. Muy bien. Venga, aquí está su trabajo. Usted es el jefe de mantenimiento de la municipalidad. Ahí está su puesto, me ordenó el juzgado, ya va a tener tiempo, joder, si me quedo hablando, nos conectamos posteriormente. Entonces viene y dice, ahí está su puesto, usted es el jefe de mantenimiento. Y lo instala, pero no le paga salarios, porque dice, la municipalidad no tiene fondos, no le podemos pagar. Pasan los meses y no le paga. Entonces él va a denunciar desobediencia. Cumplió parcialmente y una resolución se cumple. Y no es que el juez de trabajo sea superior al alcalde, sino dice una sentencia o resolución. Y esta es una resolución de un órgano jurisdiccional que le está ordenando al juez, al alcalde, reinstalarlo y pagarle salario. Y él solo lo reinstala y no le paga salario. Por lo tanto, él comete desobediencia, porque él en su calidad de funcionario público no da debido cumplimiento a la resolución emanada por un funcionario en el ejercicio de sus
buenas o malas, y ya sea que él sea agresivo o la esposa lo provocó, como querramos verlo. Y entonces habría que ver las circunstancias en las cuales, si él, como maestro, pues obviamente él estaba cometiendo algún acto ilícito, o en su defecto era como particular, y acá era como particular. Por ejemplo, venimos Carlitos con la maestra, tuvieron problemas, la maestra le dictaron medidas de seguridad y le dijeron que ellos no pueden hablar en el establecimiento educativo, que pueden relacionarse porque están en el mismo establecimiento, pero que no pueden platicar. Y entonces viene la maestra y le graba un video a él donde él está hablando. Entonces ahí podría demostrarse que él estaba desobedeciendo. Pero los dos son maestros y los dos actúan en un ámbito privado de su vida. Entonces ahí no aplicaría en calidad de funcionario. Ahora, por ejemplo, el mismo maestro, ¿sí? Él, en su calidad de director o coordinador de la escuela, porque ahí no hay director, a un maestro le notificaron medidas de seguridad y entre las medidas le impusieron al director que a él no le permitían salir en horario de trabajo porque podía relacionarse con la maestra que está en la escuela de a la par. Y que esa ha sido la consecuencia, que cuando él sale a refaccionar, como se encuentran ahí todos los maestros, ahí es donde ha habido problemas con la maestra de la escuela que está a la par. Entonces, si el maestro sale, él cometería desobediencia, pero el director, a él le ordenaron que velara porque este maestro no salga. Entonces, ahí sí, le están dando a él una orden que debe cumplir y verificar que ese maestro no salga a refaccionar donde salen todos los maestros, porque ahí la maestra denunciante teme que este maestro le puede hacer algo. Pero entonces, ahí sí, son medidas de seguridad, pero a él están ordenando hacer algo específico. ¿En qué calidad? En calidad superior que él tiene sobre el maestro. Entonces, ahí podría ser. De lo contrario, en este caso son medidas aisladas del ámbito privado y por lo tanto son desobediencias del 414. ¿Sí? ¿Estamos? De todas maneras, entre 2 semanas yo salgo de dudas. Hoy me queda duda si me entendieron o no. Bueno, jóvenes, vamos entonces, 420 bis. Este ha sido declarado inconstitucional, expediente 2105-2016, lo declaró inconstitucional la Corte de Constitucionalidad, por lo tanto, ha sido expulsado. Entonces vamos al 421, denegación de auxilio. El jefe o agente de policía o de cualquier fuerza pública de seguridad que rehusare, omitiere o retardare sin causa justificada la prestación de un auxilio legalmente requerido por autoridad competente será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Aquí generalmente tiene aplicación cuando a la Policía Nacional Civil alguien le pide algún auxilio. Por ejemplo, lo que veníamos hablando, el programa Escuelas Seguras, en las que hay maestros requieren la presencia de Policía Nacional Civil en los alrededores de la escuela por la inseguridad. Sin embargo, no lo hacen y de mala suerte terminan matando a un estudiante del establecimiento educativo. Van a en su momento denunciar y decir, pero si esa escuela estaba declarada como una de las escuelas seguras, ¿y por qué no había agentes de la Policía Nacional Civil? Entonces, porque en la orden se les dijeron a ellos que hicieran patrullajes por el lugar, no que permanecieran en el lugar. Sin embargo, el director o el claustro de maestros podría en un momento dado demostrar que ellos, derivado a que el lugar es muy peligroso, habían pedido la presencia de la Policía Nacional Civil en el lugar, prestando el auxilio correspondiente porque hay amenazas en contra de los estudiantes o padres de familia que lleguen a la escuela. Entonces, ahí en un momento dado se podría llevar denegación de auxilio porque ellos habían sido alertados de auxilio. Ahora, lo más común que nosotros tenemos en este tipo de delitos es generalmente con los jueces de paz, que ellos realizan diligencias, muchas fuera de las instalaciones de los órganos jurisdiccionales, y entonces se le pide a la Policía Nacional Civil el acompañamiento. En muchos de los casos los agentes no llegan. Entonces, ahí, si llega a pasar algo,
Pues de lo contrario, generalmente uno de juez de paz se aguanta, pero cuando llega a pasar algo, decir, bueno, ¿y usted también por qué no pidió apoyo a la Policía Nacional Civil? No, no lo dieron, aquí está el oficio y no lo dieron. Entonces ahí es donde sale a luz la denegación de auxilio. Algunos jueces son más extremistas, dice, pedí a la Policía Nacional Civil, no vino, que investigue el Ministerio Público de denegación de auxilio. Entonces, podría dar. En mi caso nunca lo hice, pero sí vivimos en carne propia esa circunstancia, la policía se le requiere su presencia y no llega. Uno en apuros, los que estaban a punto de linchar a uno y ellos no llegan. Dicen no, que se muera el juez, pero no nosotros los policías, porque ¿para qué se fue solo? Son cosas que se dan, pero que se puedan tipificar como delitos. 422, revelación de secretos. Comete delito de revelación de secretos. Licenciado, disculpe, tengo... Por favor. Fíjese que aquí en este artículo dice sin causa justificada, pero entonces, ¿qué podría ser una causa para que ellos no auxiliaran a las personas? Que estuvieron cubriendo otra diligencia. Por ejemplo, a veces en los municipios lo más común, solo hay una patrulla. Y, por ejemplo, a veces se les requiere el auxilio para apoyar al alcalde municipal en una reunión donde va a haber o se prevé posible conflicto con la comunidad y lo que quiere es mediar el alcalde en el asunto y entonces pide el apoyo de la Policía Nacional Civil. Y viene el juez y dice, yo también necesito el apoyo el mismo día, a la misma hora, para realizar una diligencia de lanzamiento de una persona en tal lugar. Entonces la policía, bueno, primero entró la solicitud del alcalde municipal, pues vamos, apoyemos al alcalde y al juez, vamos a ver si nos da tiempo, salimos rápido de la diligencia, regresamos con el juez. Resulta que el juez ya certificó y entonces, obviamente, ellos sí tenían una causa justificada por la que no llegaron. Ahora, simple y sencillamente, cuando se les dice con causa justificada, sí es que apoyamos al alcalde a las 9 de la mañana, sí, pero el juez les pidió a las 2 de la tarde. Justifique usted por qué no llegó. Es que como a las 10 de la mañana y nosotros con una diligencia suficiente durante el día, nos regresamos a la subestación a elaborar el informe y entonces ya no nos da tiempo ir a acompañar al juez. Entonces, ahí es sin causa justificada. Por más que ellos quieran justificar, ahí no hay justificación. Ahí simple y sencillamente ellos no quisieron prestar el auxilio. ¿Sí? Ahí estamos. Muy bien. Gracias, Lic. 422, revelación de secretos. Comete el delito de revelación de secretos el funcionario empleado público que revele o facilite la revelación de hechos, actuaciones o documentos de los que tenga conocimiento por razón del cargo y que por disposición de la ley debe permanecer en secreto. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 5,000 a 20,000 quetzales e inhabilitación especial. Perdonen, ¿alguien estaba pidiendo la palabra? Sí, licenciado, buenas noches. Yo, con una por consulta, favor, fíjese que acá tengo el artículo 421 bis, denegación de auxilio. En caso de perturbación. 421 bis. Exactamente. Permítame, vamos a ver nosotros aquí. Licenciado. 421 bis es inconstitucional. Según la sentencia... Sí, licenciado. 2089, 2547 o 2014. Sí, ha sido declarado inconstitucional. Perdón, gracias. No hay problema, no hay problema. Ahí estamos. Muy bien, entonces, revelación de secretos. El funcionario o empleado público cometería este delito. Y entonces estaría cometiendo el delito si revele o facilite actuaciones o documentos que tiene conocimiento por razón de su cargo. Por ejemplo, en nuestro caso, como juez, podemos nosotros conocer un sinfín de procesos. Y vengo yo, y como docente vengo y les digo, mire, hoy ingresó un expediente, determinado caso, de los cuales es bonito para estudiar. Se los voy a traer y se los socializo. Ahí estaría cometiendo yo el delito de revelación porque ustedes no son sujetos procesales.
Y aún en materia docente se puede revelar aquellos donde ya está fenecido. Los que no están fenecidos no se puede revelar. Por eso es que en muchos casos yo les digo, les voy a decir el caso, pero no los nombres, porque no puedo revelar los nombres, porque estaría cometiendo yo revelación de secretos. Por ejemplo, hay algún estudiante de la sección A en las cuales violó a una chica, y vengo yo y les digo, entre ustedes está el compañero tal, él hoy lo denunciaron porque violó a una chica del semestre tal, también es universitaria. Ahí estaría yo revelando secretos. ¿Por qué lo conocí? Por razón de mi cargo. Y yo estaría revelando esa información que no está para el conocimiento público. Cuando ya esté fenecido el proceso, entonces sí, porque ahí entonces ya podemos revelar las actuaciones. Ahora, mientras esté en trámite, no podemos revelar. Y entonces acá es donde se lleva a poder establecer cuestiones que se conozcan por razón del cargo y no lo podemos revelar. Por ejemplo, también en salud, podemos decir, los que trabajan en salud, llegó un enfermo, conocido acá del grupo de la sección A, y llegó y se le diagnosticó VIH. Ahí viene y dice, mucha, fíjense que el tal persona de la sección es positivo VIH. ¿Sí? O sea, ¿él por qué conoció ese asunto? Por razón de su cargo. Él es el enfermero o es el médico del hospital, pero él no tenía por qué revelarlo. Él tenía que reservarse esa información porque es por razón de su cargo que él conoció y no lo puede salir a revelar. Entonces, ahí es donde se comete el delito. 423. Resoluciones violatorias a la Constitución. El funcionario o empleado público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a disposiciones expresas de la Constitución de la República o a sabiendas ejecutare las órdenes o resoluciones de esta naturaleza dictadas por otro funcionario o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere, será sancionado con prisión de 1 a 2 años y multa de 1,000 a 10,000 quetzales. Entonces, por ejemplo, venimos, y en el caso de los jueces penales, que pueden dictar órdenes de allanamiento, inspección y registro. Recordemos nosotros que la morada no se puede entrar más antes de las 6 de la mañana, ni después de las 18 horas. Pero vengo yo, y eso lo dice la Constitución, y digo, bueno, hago una excepción como juez que estoy de las garantías, y para no perder indicios que podamos encontrar en esa residencia, autorizo para que el allanamiento, inspección y registro se haga a esta hora, porque si no, se van a perder los indicios. 36 horas que ingrese la policía y el Ministerio Público. Esa es una resolución violatoria a la Constitución. La Constitución establece, y no hay excepción, de 6 de la mañana a 18 horas se puede practicar la diligencia. Ahora, ¿qué pasa? Porque como los abogados son expertos para jugarle a uno las palabras, y le dice a uno un abogado, mire, aquí hay una resolución violatoria a la Constitución, porque usted en su facultad se establece que el audio se abrió a las 4 de la tarde, terminó a las 4:30 y se trasladaron a realizar el allanamiento a la zona 3, en lo que coordinaron policías, llegaron a las 6:05 de la tarde. Eso es violatorio a la Constitución porque terminaron la diligencia hasta las 3 de la mañana del siguiente día. Y la Constitución dice que solo se puede practicar la diligencia de las 6 de la mañana a las 18 horas. Momento, ahí sí no es cierto. La diligencia debe comenzarse antes de las 6 de la tarde. Si ya se comenzó, esa diligencia no se puede interrumpir y aún termine a las 3 de la mañana del día siguiente. La diligencia continúa. Lo que no podían hacer es ingresar a las 6:01. A las 18:01, ahí sí ya no se podía hacer. Si yo como juez autorizaba, ingrese a las 6 de la tarde, aunque sea porque tenemos que iniciar la diligencia hoy, eso es resolución violatoria a la Constitución.
la Constitución garantiza que una diligencia debe realizarse de las 6 a 6 de la tarde. Sin embargo, si ya se inició, debe culminarse la misma, no se debe interrumpir. Entonces, ahí es donde podría cometerse ese delito de resoluciones violatorias a la Constitución, porque la Constitución lo establece. O en su defecto, aquí nos dice, ejecutar órdenes o resoluciones de esta naturaleza dictadas por otro funcionario o no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento le incumbe. Entonces, también en un momento dado, en mi caso de materia penal, venga y me digan, mire, necesito que usted gire una orden de aprehensión o citación. Ya ustedes van a ver las medidas de coerción en procesal penal, una medida de coerción para traer a esa persona. Y yo le digo, no, yo no voy a estar citando. ¿Para qué? Tenemos tanto trabajo y seguir trayendo gente, yo no lo voy a hacer. Sin lugar ahí, en todo caso, yo no estoy ejecutando las leyes cuyo cumplimiento me incumbe. Yo tengo que entrar a conocer. El Ministerio Público me está diciendo que cite o que ordene la aprehensión de una persona. Si yo considero que no hay elementos para ordenarlo, debo razonar mi resolución. Pero si simplemente le digo, no, hay mucho trabajo, la carga de trabajo y traer más gente a primeras declaraciones o a aprehensiones para que venga y lo traiga a la policía, es demasiado, no, suficiente. Vamos a esperar un tiempo mientras se descongestione un poquito la agenda del juzgado y vamos a empezar a conocer procesos. Ahí yo no puedo hacerlo. A mí me corresponde conocer eso. Y no es saqueo que porque haya trabajo, esa no es justificación. Y entonces podría considerarse una resolución violatoria a la Constitución. ¿Por qué? Porque el artículo 203 de la Constitución Política de la República establece que corresponde al organismo judicial la administración de justicia. ¿Y qué estoy haciendo yo? No administrar justicia, incumpliendo las leyes que me corresponden. Entonces, ahí es donde se radica la resolución violatoria a la Constitución. Estoy denegando la justicia como tal, aunque hay un delito específico para eso de denegación de justicia. Lick. Por favor. Con el ejemplo que acaba de dar, si el juez se niega en esa resolución, ¿no podría ser también incumplimiento de deberes? No, porque él sí está llevando a cabo la audiencia. Lo que se está negando es a la petición sin fundamentar por qué. Solo dice que hay mucho trabajo. Ahí podría ser. Ahora, si él no quiere llevar audiencia, ahí sí podría incumplimiento de deberes. Ajá. 424. Detención irregular. El funcionario o encargado de un establecimiento de reclusión. Veamos, aquí no son todos los funcionarios o empleados públicos, sino los encargados de centros de reclusión, es decir, sistema penitenciario, que admita el ingreso de alguien sin orden legal de autoridad competente, no ponga al detenido a disposición del juez o autoridad respectiva o no dé debido inmediato cumplimiento a la orden de libertad legalmente expedida, será sancionado con prisión de 1 a 5 años. En la misma pena incurrirá el funcionario empleado público que ocultare, ordenare o ejecutare el ocultamiento de un detenido. Veamos, jóvenes, aquí hay 3 presupuestos que se pueden cuando se pueda cometer el delito. Uno de ellos es que el sistema penitenciario admita a una persona sin orden judicial. Aquí dice orden legal. 2, que no presente a una persona detenida ante el juez que conozca de su causa. Y 3, que no le dé libertad inmediata cuando un juez lo haya ordenado. Entonces, si una persona en el Parque Central de Chimaltenango le dispara a otra persona en la cabeza y la mata, va pasando la Policía Nacional Civil y lo detiene con el arma en la mano y lo vieron exactamente cuando él le dio muerte a una persona en el Parque Central. La policía lo detiene y lo lleva a la cárcel porque él cometió el delito. A los policías les consta y hay testigos, encontraron el arma, por lo tanto lo llevan a la cárcel, lo ingresan y llevan al juez la prevención policial.
¿Habrá delito cometido ahí? Sí. Porque no lo dispusieron ante el juez. Pero la Constitución dice que hay 6 horas para que lo presenten ante juez y 24 para que el juez lo escuche. Va bien, Mauricio, ahí anímese. Lick, aquí tal vez encaja, bueno, aquí encaja el hecho de que no tienen una orden judicial para entonces no lo podían detener, ¿o sí? Detenerlo, pero no precisamente ingresarlo directamente a la cárcel. ¿Y entonces qué tenían que hacer? Remitirlo a la instancia pertinente. ¿Cuál es la instancia pertinente? Llevarlo a la comisaría. ¿Sí? Vamos, Sergio, ahí estaba bien, se perdió al final. Por eso le decía a Mauricio que estaba bien. Vean pues, cuando a una persona lo detienen, ya sea por flagrancia u orden de aprehensión, deben presentarlo ante el juez competente. ¿Sí? No, ellos no lo pueden ingresar al sistema penitenciario. Si lo ingresan, comete delito de detención irregular. Veamos que no es detención ilegal, es detención irregular. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, él pudo haber cometido un delito y tiene que estar en la cárcel, sin embargo, el procedimiento que la ley establece es que primero debe ser presentado ante el juez y el juez emitir la orden para que lo ingresen. Entonces el juez va a decir, se ordena el inmediato ingreso de esta persona ingrata que mató a otra persona ahorita y métalo allá abajo. Entonces ahí va a quedar la orden judicial. El día siguiente, el juez va a requerir, y a este ingrato me lo presenta mañana a las 8 de la mañana porque le vamos a solventar su situación jurídica. Y el sistema penitenciario no lo lleva. ¿Cometería delito el sistema penitenciario? Sí, si no lo llevan, sí. ¿Por qué? Porque el juez ya lo requirió. Exactamente. Segundo presupuesto, donde dice, no ponga al detenido a disposición del juez. El juez lo está requiriendo y no lo llevaron. Entonces, detención irregular. Ellos tienen que presentarlo. Ahora, les pregunto, ¿habrá detención irregular? Si viene el juez y dice, falta de mérito, ¿qué significa? No hay elemento suficiente para ligarlo a proceso. Se ordena su inmediata libertad. Sin embargo, el sistema penitenciario tiene otro oficio del Tribunal de Sentencia de Chimaltenango que le dice que el señor ha sido condenado por el delito de portación ilegal de armas de fuego de uso civil o deportivas. Por lo tanto, le dice al sistema penitenciario, como también fue puesto a disposición del tribunal, que él se quede detenido por ese delito mientras se celebra el debate oral y público. Sin embargo, el juez de instancia dijo que se vaya libre por el delito de asesinato, porque no hay suficientes elementos para que él sea sometido a proceso. Entonces, habrá ahí delito cometido por el sistema penitenciario porque no sale el preso de la cárcel, no obstante que el juez de primera instancia dio la orden. Ahí no, porque tiene dos procesos distintos.